Ok, entonces abre tu Biblia, abre tus ojos y abre tu corazón a la palabra de Dios. Estamos entonces en el tema 3 de esta serie, Completos y Maduros en Cristo. Y el tema 3 es: las Escrituras me ayudan a madurar. Y este tema lo vamos a ver en dos partes. Hoy la primera parte, y si Dios nos presta vida para la siguiente semana, la segunda parte de este mismo tema. Las Escrituras me ayudan a madurar. Entonces, el verso clave va a ser el Santiago 1:18. De este tercer tema, las Escrituras me ayudan a madurar, verso clave, Santiago 1:18, que dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este será el verso que memoricemos esta semana. Entonces, tema 3, las Escrituras me ayudan a madurar. Y veremos en este tema 4 verdades principales acerca de las Escrituras, las Santas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Y 4 verdades. Número 1, y esto simplemente como un bosquejo general, ¿verdad? Número 1, es Dios el Padre quien nos ha otorgado las Santas Escrituras. Esto lo vamos a ver a detalle el día de hoy. Específicamente ahí en el verso 17 que acabamos de leer, donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ese sería el primer punto que estaremos viendo hoy. El segundo punto que veremos, de 4, el segundo punto es: a través de las Escrituras, Dios nos ha dado una vida nueva. A través de las Escrituras, Dios nos ha dado una vida nueva. Específicamente vamos a verlo también en el verso clave, que es el verso 18 y el verso 21. El verso 18: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿no? Ya estaremos viendo más a detalle, un poquito más adelante, este segundo punto de Calvino, ¿no? Este segundo punto de Calvino, que es la elección incondicional, ¿no? Algunos de ustedes saben, y si no, es bueno profundizar en las doctrinas de Juan Calvino, porque él se basó en la palabra de Dios y entonces sintetizó parte de su doctrina, y a raíz de la palabra de Dios que vemos estos 5 puntos de Calvino, ¿no? 5 puntos generales de Calvino, en específico hablando de la elección incondicional, que es el segundo punto de Calvino. Elección incondicional es precisamente, lo podemos ver en este verso 18 de Santiago 1, ¿verdad? El cómo Dios es no solo el que inicia nuestra salvación, sino el autor de nuestra salvación, ¿no? Así como dice aquí en el verso 18, Él, hablando de Dios el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una doctrina fundamental en la palabra de Dios, ¿no? Quiere decir que no es que tú y yo buscamos a Dios, no es que tú y yo un día decidimos creer en Dios, sino fue todo lo contrario. Un día Dios nos dio vida por medio de la palabra de verdad, por medio del Evangelio, por medio de alguna porción de las Escrituras, que el Espíritu Santo puso fe, puso vida, y nosotros simplemente en consecuencia a eso respondimos, ¿verdad? Y la realidad es que la Biblia habla
de esta elección incondicional. En otros pasajes la Biblia habla de esta salvación que incluso dice Pablo a los Efesios que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para salvación. Y eso es algo impresionante, porque gran parte de esta doctrina de la elección incondicional tiene que ver con todo con Dios y nada conmigo en el sentido de mi salvación, ¿no? Es un tema muy profundo, pero es una verdad que vemos, repito, a lo largo de toda la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo esto un poco más a detalle conforme vayamos avanzando, pero bueno, este es uno de los versículos, el verso 18, que afirman estas doctrinas que Juan Calvino de pronto sintetizó a raíz de estudiar la palabra de Dios y bueno, por eso a lo mejor tú has escuchado, porque hay algunos cristianos que se autodenominan calvinistas, bueno, por las doctrinas que Juan Calvino sintetizó, ¿verdad? Entonces, bueno, estaremos viendo. Esta es una de las razones por las cuales yo personalmente también he abrazado desde hace mucho tiempo esta doctrina de Juan Calvino, ¿no? Y ya lo estaremos viendo, ¿no? Pero estos son los dos primeros puntos que vamos a ver. Ya la próxima semana veremos el tercer punto y el cuarto punto. Es más, de una vez te voy a decir el tercer y el cuarto punto. El tercer punto es, por ello es que el creyente debe leer y guardar cuidadosamente en su corazón la palabra. Ya lo estaremos viendo. En el verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿No? Dicho sea de paso, este es el quinto punto del calvinismo que enseña la perseverancia de los santos. Es decir, en otras palabras, aquel que Dios ha elegido para salvación es salvo y siempre salvo, ¿verdad? La salvación, la Biblia nos enseña que no es posible que la puedas perder, porque es algo que Dios te da. Pero no solo eso, sino que una característica de alguien salvo es que permanece, persevera en dicha salvación, ¿no? Entonces, eso es en forma general el quinto punto de Calvino, ¿no? La perseverancia de los santos. A mí me gusta poder ver a varios de ustedes que conozco de años ya y que están perseverando en el Señor, ¿no? Y eso me gozo y trae gozo a mi corazón de encontrar hermanos que están perseverando en el Señor, que su fe en ese sentido no ha decaído a pesar de los problemas, a pesar de que estoy seguro que tanto tú como yo hemos tenido opciones, ¿no? De tirar la toalla y de apostatar en la fe, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él ha preservado nuestras vidas y nosotros simplemente hemos respondido a esta salvación tan grande. Y una de las formas de perseverar es precisamente que un creyente esté estudiando continuamente, meditando en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ya lo estaremos viendo más a detalle la próxima semana. Y el cuarto punto, que también veremos la siguiente semana, de las Escrituras me ayudan a madurar, es el creyente no solo se expondrá a las Escrituras para escucharlas, sino también para ponerlas por obra, ¿no? Verso 22, Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores o teólogos profesionales, ¿no? Engañándoos a vosotros mismos. Entonces, bueno, ya lo veremos a detalle, estos dos puntos la próxima semana, pero hoy comenzaremos con los dos primeros.
Ok. Recuerda, si tienes alguna pregunta, alguna duda, anótala por favor y al final tratamos de contestarla y comentarla, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, sigamos. Entonces, el primer punto, ¿verdad? De las escrituras me ayudan a madurar. Número 1, es Dios quien nos ha otorgado las escrituras. Podemos darle gracias a Dios que Dios no nos ha dejado a la deriva. Imagínate que Dios hubiera hecho todo lo que ya hizo en Cristo y todo, pero que no nos hubiera dejado la palabra. Tú puedes revisar la historia de la iglesia, cómo el enemigo ha querido destruir la palabra de Dios de una forma o de otra. En la historia puedes ver eso, ¿no? Muchas veces se ha tratado de eliminarla del ser humano, pero Dios ha preservado su palabra. Dicho sea de paso, la Biblia es uno de los documentos históricos más confiables. Hay documentos históricos de grandes pensadores, de grandes filósofos, pero no como la Biblia, en el sentido de que encontramos muchísima más evidencia, muchísimas más copias y bueno, eso me habla de cómo Dios ha buscado siempre preservar su palabra para nosotros. No solo es el libro más vendido de toda la historia humana, sino Dios ha hecho su parte en ese sentido, ¿verdad? Dios nos ha dejado su palabra, no solo eso, sino nos ha dado su espíritu para poder ser regenerados espiritualmente por medio de su palabra, ¿verdad? A todos los que hemos creído en Cristo, Dios usa su palabra para nutrirnos, para enseñarnos. Ya lo vamos a ver más adelante en 2 Timoteo 3:16, ¿no? Pero su palabra es fundamental en la vida del creyente. Y precisamente Santiago nos habla de eso, ¿verdad? La forma también en que crecemos en la fe, que maduramos en la fe, es por medio de la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, no solo estamos hablando de o memorizarla o conocerla. Claro que son dos cosas importantes. Tú no puedes madurar, tú no puedes responder a la voluntad de Dios si no conoces cuál es su voluntad, y su voluntad está impresa en su palabra, ¿verdad? Pero no lo es todo. Es decir, Santiago, y lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Nos va a decir, es importante también que la pongas en práctica. No solo que sepas intelectualmente cuál es la voluntad de Dios, no solo que te la sepas de memoria, no solo que debatas o que la postees en tus redes sociales, o incluso no solo que la prediques a otros, sino también es necesario, aparte de todas estas cosas, de guardarla en nuestro corazón, de atesorarla, de vivir por la palabra de Dios, ¿verdad? Responder a ella. Entonces, pero acompáñame una vez más al verso 16 y 17 de Santiago 1. Verso 16 dice, amados hermanos míos. Esta primera frase, una vez más, es importante. Santiago está escribiéndole a creyentes como tú y como yo, ¿verdad? Otra vez, si tú no has nacido de nuevo, no podrás conocer al Señor, conocer su corazón, no podrás crecer ni madurar, no podrás poner su palabra por obra, porque precisamente es a través del nuevo nacimiento, a través de su espíritu, que regenera nuestros corazones, nuestra vida entera, que podemos conocer al Señor, que podemos crecer en Él, dar fruto para Él, para su gloria, etcétera, ¿verdad? Hay mucha gente que conoce teología, conoce cosas de la Biblia, pero que no ha nacido de nuevo. Y por eso enfatizo esto, ¿verdad? Santiago viene hablándonos, amados hermanos míos.
no está hablando de esta hermandad según la carne, ¿no? O esta hermandad de linaje humano, sino de un linaje espiritual. Amados hermanos míos. Pero me gusta también mucho cómo Santiago en repetidas ocasiones se refiere a nosotros los creyentes. Amados, dice, ¿verdad? Me gusta porque, como vimos en la introducción, Santiago era uno de los ancianos o de los pastores de la iglesia en Jerusalén. Él tenía mucha autoridad en ese sentido, pero sabes, él no apela a esa autoridad, como también lo vimos en la introducción. Él no apela a que fue hermano sanguíneamente, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él no apela a esas cosas. Él no apela a, bueno, yo soy uno de los que comenzó la iglesia aquí en Jerusalén, entonces pues respétame, ¿no? Y yo te obligo o te mando, ¿no? De una forma, no sé, ruda o algo así, para nada. De pronto vemos este amor que Santiago tenía para con los hermanos en la fe, ¿verdad? Dice, amados hermanos míos. Y es bien importante porque Santiago, como lo hemos visto, es alguien que fue transformado por la gracia de Dios. Y un cristiano significa alguien como Cristo, pero en pequeño. Y si algo podemos saber de Jesús, es que Él era amoroso, ¿verdad? Era alguien que respetaban y respeta nuestra integridad, nuestra vida, ¿verdad? Él no es como este Dios tajante y que te está, como arreando, ¿no? El ganado. Un pastor es totalmente distinto y Él es el buen pastor, ¿verdad? Que su vida dio por sus ovejas. Y como buen pastor no está arreándonos, no está a base de latigazos o de amenazas, ¿no? Si no vienes, si no oras, si no profundizas en la palabra, vas a ver cómo te va a ir. No, quitémonos esa imagen, porque muchas veces la religión tradicional o incluso la religión evangélica ha querido meternos ese temor, ¿no? A la mala para buscar a Dios. Y esa no es la forma en la que Dios llega a nosotros. Dice en Jeremías que con amor eterno nos ha amado, pero no, más bien el que me quería acordar es que con lazos de amor Él nos atrae hacia Él. Lazos de amor. Otra vez, no es lazos de plancha, ¿no? De planchazos o latigazos. No, con lazos de amor. Él nos atrae hacia sí mismo. Y este es el carácter de alguien creyente, este es el carácter de alguien que ha sido transformado por el Señor como Santiago. Y él revela este carácter en su epístola. Amados hermanos míos, y entonces viene la instrucción, no erréis, ¿no? En otras palabras, no se equivoquen en lo siguiente que les voy a decir, ¿no? Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, don lo puedes traducir como regalo, completo, maduro, perfecto, desciende de lo alto, dice Santiago, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa en esta porción que Santiago nos va a recordar. Hey, no se equivoquen. Todas las cosas buenas no han sido por casualidad, sino que Dios, el Padre de las luces, ¿verdad? Él nos lo ha otorgado. Pero me gusta, ¿no? Y quiero un poco llamar tu atención a dos cosas que en este verso 17 nos hablan del carácter de nuestro Dios. Dice ahí, del Padre de las luces. Y esto nos habla de su poder. El Padre de las luces. Tú sabes, esta idea de luz, ¿no? El originador de luz, no solo habla de Dios como creador, sino de su poder, ¿no?
Pero también al final dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto me habla de la inmutabilidad de nuestro Dios. Es decir, Dios no es un Dios, un ser que un día está de buenas, ¿no? Que al otro día o en la tarde ya está de malas y ya no está viendo quién se la hizo, sino quién se la paga, ¿no? Y entonces te voy a mandar una prueba a ti, Rubén, a ti, Genaro, porque ya me tienen hartos. No, 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 ese no es el carácter de nuestro Dios. Su carácter es inmutable, nunca cambia. No cambia incluso cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo no abrimos la palabra y no oramos y pasan los días y no lo hacemos, su amor por nosotros no cambia. Porque su amor para con nosotros no está basado en lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino está basado en la justicia y en la vida de su Hijo Jesús. ¿Te das cuenta qué maravilloso es nuestro Dios? No con eso estoy diciendo que no leas tu Biblia o no ores o que te la pases pecando. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a pesar de eso, ¿verdad? El Señor sigue sustentando sus promesas para nosotros. Porque no depende de nosotros, depende de Él. ¿Te das cuenta? La semana pasada, en los versos 14 y 15, en este contexto inmediato de la porción que estamos viendo, veíamos la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, ¿verdad? Esa es, de alguna forma, somos doblemente pecadores, por naturaleza, pero también por elección, ¿verdad? Y bueno, el libro de Romanos, muchas partes en la Biblia podemos ver esto, ¿no? Dicho sea de paso, este es el primer punto del calvinismo, ¿no? Depravación total, es decir, en el ser humano no hay realmente nada bueno, ¿no? Sino que el ser humano es depravado por naturaleza, es pecador por naturaleza. Ese es el primer punto del calvinismo, ¿verdad? De estas doctrinas de la gracia. Y otra vez, no solo porque Calvino lo dijo, él lo sintetizó, es porque eso es lo que vemos en la Escritura. O una vez más, puedes estudiar el libro de Romanos, por ejemplo. ¿Recuerdas el capítulo 3? No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos aún se hicieron inútiles, ¿no? No hay quien busque a Dios. ¿Recuerdas? Eso lo dice Pablo a los romanos en el capítulo 3. Y bueno, toda su epístola en Romanos sigue hablando de esto, de que en el ser humano realmente no hay algo bueno. Bueno en el sentido, en la definición de la palabra bueno, porque Dios es bueno. En ese sentido, no hay nada bueno en nosotros. Y sí hay todo maldad, depravación, pecado en nosotros, ¿verdad? Entonces, veíamos esto, como todo ser humano está infectado con el pecado, y es por eso que Dios envió en su tiempo perfecto al Salvador, a su unigénito Hijo Jesucristo, para pagar nuestro pecado y librarnos de nuestro pecado, ¿verdad? Eso lo vimos en los versos 14 y 15 la semana pasada. Pero entonces la naturaleza de nuestro Dios, ¿verdad? Y por eso Santiago dice, hermanos míos, amados, por favor no se equivoquen. Dios es bueno y siempre bueno, ¿no? Parafraseando este versículo 16 y parte del 17 sería eso. No se equivoquen, hermanos amados. El Señor es bueno. Veíamos también la semana pasada que nadie podría o debería acusar a Dios porque somos tentados o porque caemos en pecado, ¿no? He escuchado decir mucha gente, incluso algunos que se dicen cristianos, he escuchado decirles a algunos de ellos, bueno, si Dios no hubiera querido que fuera así, infiel, mujeriego, pues entonces Dios me hubiera hecho de otra manera. O alcohólico, ¿no? Dios no me hubiera dado este gusto por la bebida o por la droga o por... Pero, ¿sabes? Eso es una blasfemia. Y Santiago nos dijo, ¿no? En los versos
14, 15. No, cuando tú eres tentado, ¿verdad? Es de tus propias concupiscencias, de tu propia naturaleza. Otra vez Calvino lo llama depravación total, ¿verdad? Es de tu propia naturaleza pecaminosa que eres seducido y atraído, y cuando analizas y cuando deseas esa tentación, llega un punto en que da luz la tentación con tu pecado, cuando caes en pecado, ¿verdad? Y no digas que Dios te tentó, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Y otra vez, Santiago dice, no erréis, no se equivoquen. Todas las cosas buenas descienden del Padre de las luces. No lo dice textualmente, pero está implícito. Todas las cosas malas no provienen de Dios, ¿verdad? Entonces, Santiago nos está recordando eso. No se equivoquen. Por más que estés pasando por algo difícil, no le atribuyas esas cosas malas a Dios, porque te estarías errando, estarías equivocándote, ¿verdad? El Padre de las luces. Este era también un antiguo título judío para Dios, el Creador, ¿verdad? Aludiendo precisamente a su poder como creador, ¿verdad? El gran dador de luz. Cuando nace un bebé, ¿no? Y Anita ahorita y su esposo están estrenando bebé, que normalmente se dice, ya dio a luz, ¿verdad? Y yo a veces antes no entendía eso, pero es este concepto de que cuando da a alguien a luz, en este caso una mamá da a luz, ¿verdad? A una criatura, a un bebé, está implícitamente que ha dado vida. Aunque en cierta forma el bebé ya tenía vida, pero dar a luz es este nacimiento, ¿no? Bueno, es algo mucho más profundo. Nuestro Dios es el Padre de las luces, el originador de la vida, el creador de todo lo que existe, ¿no? El poder, el carácter, la sabiduría y el amor de Dios, también dice Santiago, no tiene sombra de variación, no son fluctuantes. No es como el amor o la sabiduría humana, que es fluctuante, ¿verdad? Que nosotros vamos aprendiendo, por ejemplo, algunas cosas y vamos creciendo en conocimiento. Dios no, Dios es perfecto, ¿verdad? Y ¿recuerdas? Nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, verso 12, Él declaró, yo soy la luz del mundo. Y está haciendo referencia al carácter de Dios el Padre, ¿verdad? El Padre de las luces, el autor de la vida. Y Jesús se levanta y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que es un discípulo, ¿verdad? El que es mi discípulo, dice, no andará en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo, sino que tendrá la luz de la vida. Un discípulo de Jesús, no estamos hablando de que nunca se equivoque, pero nunca andará en tinieblas. Porque si está siguiendo a su Señor, si está perseverando en la palabra de Dios, Dios le está alumbrando su camino, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, es una consecuencia increíble de ser un discípulo de Jesús. Por eso es que tú y yo, como discípulos de Jesús, tenemos que perseverar en las Escrituras todo el tiempo, ¿verdad? Todos los días, venir a Él, a su palabra, en oración, guardando su palabra en nuestro corazón para ponerla por obra, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito más de la inmutabilidad de nuestro Dios, ¿no? El profeta Malaquías 3:6 nos dice, yo Jehová no cambio. Me encanta esto, ¿verdad? La inmutabilidad de Dios. ¿Sabes? Él no cambia. Las épocas cambian, las modas cambian, nuestra teología cambia, nuestra forma de ver las cosas, nuestra cosmovisión cambia, muchas cosas cambian. Las leyes, ¿no? Cambia, todo eso cambia. Pero Malaquías 3:6 nos dice, yo Jehová no cambio.
Y sabes, podemos descansar en el Señor. Porque Dios no es que te salvó y un día te portaste mal o llevas una semana sin abrir su palabra, sin orar, y Dios dice, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, Genaro, ¿no? No vienes a mí, entonces ya te voy a quitar mis salvas. No, Dios no es así con nosotros. Él es inmutable. Si Él ha decidido salvarte, incluso antes de la fundación del mundo, ¿sabes? Él no cambia. Si Él ha decidido por medio de su palabra perdonar tus pecados y por medio del sacrificio de su Hijo, y lo ha establecido como una ley, ¿sabes? Él no va a cambiar. Él no es hijo de hombre para mentir, ¿no? No es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces esto es maravilloso, podemos confiar en nuestro Dios, ¿verdad? También en 1 de Juan capítulo 1 verso 5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. 1 de Juan 1:5. Me encanta esto. Piensa en tinieblas tanto en cosas que de pronto no sabes, pero también tinieblas como algo pecaminoso, algo corrupto, ¿verdad? Bueno, el apóstol Juan nos dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. A veces pensamos neciamente, blasfemamente, llegamos, o alguien podría llegar a pensar, no, pues Jesús, si estuviera en este tiempo aquí, ¿no? Sería imposible que Él no cayera en corrupción porque tenemos un gobierno tan corrupto y claro que Él también daría mordida. Y el apóstol Juan dice, no te equivoques, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Te das cuenta? Esto es algo muy importante porque como cristianos no debemos pensar con excepciones. Bueno, es que si Jesús, otra vez, ¿no? Si viviera en este tiempo, pues claro que le evadiría impuestos, ¿no? O haría esto, o haría lo otro. Y sabes, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Él es inmutable, Él no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. ¿Te das cuenta? Él no cambia. Es inmutable en su carácter, en sus atributos, en sus promesas. Nuestro Dios es siempre congruente con su naturaleza. ¿No te encanta esto? ¿No? Puedes confiar en Él y en su palabra. Todo esto para decirte esto. Podemos confiar en Él y en su palabra, más allá de las circunstancias en las que estemos viviendo, enfrentando el día de hoy. Entonces Santiago está estableciendo que en Dios no hay algo pecaminoso, que Él no es el responsable de lo malo que acontece en el mundo, en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas, ¿verdad? Sino al contrario, si Dios es responsable de algo, es de todo lo bueno que tenemos y de todo lo bueno que nos acontece. Él sí es responsable de eso. Si el día de hoy puedes respirar porque hay oxígeno, es porque Dios, desde los cielos, cuidó que hubiera oxígeno y pudiéramos respirar. Si el día de hoy hubo sol, si hubo lluvia, si tuviste que comer, si tienes una familia, si has sustentado a tus hijos en salud, ¿verdad? Y ha preservado en salud la salud necesaria en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas, es porque Dios es bueno, es porque Dios ha hecho eso. Pero mucho más profundo, si al día de hoy somos hijos de Dios y no somos condenados con el impío, es por lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Puedes confiar en Él. Dios es responsable de todo lo bueno que nos acontece. Ahora, más allá de eso, Dios no nos deja a la deriva, sino que nos da su Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes. Pero como si eso no fuera ya suficiente,
nos ha dejado las Escrituras, nos ha dejado su palabra para que podamos conocerle, para que podamos disfrutarle. Y esto quiero enfatizar. El venir a su palabra tiene que ser un deleite en ti y en mí. No debe ser algo gravoso, algo que digas, ¡ay, qué flojera! ¿Sabes? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento lo vemos así. ¡Qué flojera otra vez hacer todas estas cosas que Dios nos pide! ¿No? Y su alma estaba hastiada de los sacrificios, de las ofrendas que hacían, de las ceremonias que Dios les había mandado hacer, que eso era una sombra de lo que Jesucristo vendría a cumplir. Todas esas cosas, el pueblo de Israel, su alma estaba ya harta, hastiada. Pero, ¿sabes? No es eso lo que Dios quiere de nosotros, sino que podamos conocerle y mientras le conocemos, podamos disfrutarle. Por eso solo algunos, pocos en el Antiguo Testamento pudieron encontrar esta belleza en el Señor y disfrutar de su presencia. El salmista, el rey David, por ejemplo, decía, mejor me es tu presencia, ¿no?, que el oro, y oro muy fino. Más delicioso es estar contigo que la miel, la que destila del panal. ¿Recuerdas? Y todas estas cosas, y dices, o sea, mejor me es tu presencia que el dinero. Y que de pronto, a lo mejor tú y yo en este momento podríamos estar trabajando y generando dinero, de alguna manera. Pero estamos aquí conectados, escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. ¿Sabes? Eso solo Dios lo puede poner en nosotros. Cuando tú te congregas los domingos, cuando vas a tu iglesia, eso es algo que, o sea, tú podrías estar haciendo dinero de alguna manera, ¿no? Pero ¿por qué dejas de hacerlo? Porque Dios pone ese anhelo en ti. Entonces no debes de perder que este principio de que cuando te acercas a Dios, ya sea en comunidad o de forma personal, privada, y abres la palabra de Dios, no debes perder que le estás conociendo, pero que también Dios quiere que le disfrutes mientras le conoces. Disfruta la presencia de Dios, disfruta tus tiempos de oración, ¿verdad? No tienen que ser monótonos, no tienen que ser aburridos. Disfruta tu tiempo, tu Biblia, una libreta, tus colores, una taza de café. Disfruta el ambiente. Ahora sí que pone el ambiente necesario, ¿no? Pero disfruta esos tiempos de comunión con el Señor. Es algo para disfrutar, no es algo para decir, pues es una manda que tengo que hacer, ¿no? Es algo tedioso, pues no sé, qué aburrido. No. Aprende a disfrutar esos tiempos de comunión con el Señor, ¿verdad? Y entonces Dios nos deja su palabra para conocer el propósito por el cual Dios nos creó. A través de su palabra, Dios produce cada vez más fe en nuestro corazón. Romanos 10:17 nos dice eso, ¿verdad? Que la fe proviene por el oír el Evangelio, el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Mientras esto sucede, Dios a través de su Espíritu va transformando nuestra forma de pensar, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Entonces acercarnos a Dios siempre es un ganar-ganar, ¿no? Y esto tú lo tienes que disfrutar. Muy bien. Quiero también darte algunas otras citas y voy a ir un poco rápido por cuestiones de tiempo, pero si puedes anotarlas, anótalas y después las revisas con más calma. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15 al 17. Juan 17, 15 al 17. Toda esta sección, pero sobre todo quiero enfatizar, dice Jesús orando al Padre, no ruego que los quites del mundo. Veíamos la semana pasada cómo normalmente nosotros en la prueba le pedimos a Dios que quite de nosotros esa aflicción, ¿verdad? Pero muy a menudo Dios tiene un propósito con esa aflicción. Y de la misma forma Jesús le dice al Padre,
no te ruego que los quites del mundo. O sea, no te ruego que elimines todo lo que hay a su alrededor, sino que los guardes del mal, dice Jesús al Padre. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero esto es lo que quiero enfatizar. El verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, una de las formas en las que Dios nos santifica es a través de su palabra. Por eso tú tienes que venir a su palabra, guardarla en tu mente, en tu corazón, y venir a Él y disfrutar de su presencia, porque a través de este tiempo, en su palabra, el Señor está santificándonos, ¿verdad? Otra cita, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 21. Segunda de Pedro 1, 19 y verso 21. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 21, porque nunca la profecía, hablando de la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. El origen no es humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El origen realmente es de Dios. Dios simplemente usó, ¿no?, a seres humanos como mensajeros para traernos, para recordarnos la palabra. Es como un poco esto. Yo simplemente soy un mensajero para recordarte, para enseñarte lo que la palabra de Dios dice, pero esto que estamos hablando no es algo mío, sino esto es inspirado por el Espíritu de Dios. Otra cita muy importante hablando de la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Verso 17, con el propósito de que el hombre o la mujer de Dios sean maduros, sean perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra, ¿no? Otra cita te voy a dar, Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 160. Me encanta ese versículo. La suma de tu palabra es verdad. O sea, en otras palabras, es de Génesis a Apocalipsis. Todo eso es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Otro salmo, Salmo 138, en la segunda parte del verso 2. Salmo 138, 2. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta? Dios ha decidido enaltecer, exaltar su nombre y su palabra sobre todas las cosas. En el Evangelio de Juan, Juan revela a Jesús como el verbo, la palabra, esa palabra escrita, esa palabra de Dios, ahora hecha carne. Jesús mismo, el verbo de Dios. Entonces, Dios usa su palabra por medio de su Espíritu en nosotros los creyentes para madurar sin lugar a dudas, ¿verdad? Para ser usados por Él, para, como ya vimos en 2 Timoteo 3:16, es útil para enseñarnos, para redarguirnos cuando estamos en pecado, ¿verdad? Para corregirnos cuando estamos equivocados, para instruirnos, es decir, nos equipa con el fin de ser maduros, ¿verdad? Enteramente preparados para toda buena obra. ¿Te das cuenta? Punto número 2 de nuestro tema el día de hoy. Las Escrituras me ayudan a madurar. Punto número 2. A través de las Escrituras, Dios nos ha dado una nueva vida. Fue a través de su palabra que Él decidió hacerte nacer de nuevo, ¿no? Otra vez, no es que tú decidiste, no es que tú un día
hiciste la oración y decidiste seguir a Jesús. No es cierto. Fue Él iniciando y completando tu salvación en Cristo y a través de Cristo. Mira, acompáñame al verso 18 de Santiago, capítulo 1. Dice, Él, o sea, el Padre, ¿no? El Padre de las luces, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso decíamos hace un rato, este es el segundo punto del calvinismo, elección incondicional. En este versículo nosotros aparecemos de forma pasiva, ¿verdad? Él dice el verso 18, Él de su voluntad, o sea, ahí no tiene que ver tu voluntad ni la mía. No es que yo un día decidí seguir a Cristo, yo un día busqué a Dios y entonces me hice cristiano. Tache, está mal visto porque no fue así. Tú no hiciste nada. O sea, dime esto, ¿un muerto puede decidir algo? No, un muerto está muerto. Y la Biblia nos dice que espiritualmente tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había forma de creer en Jesús porque estábamos muertos. Dios tuvo que darnos vida, resucitar nuestro espíritu, darnos fe para creer. Ni siquiera es nuestra fe la que nos hizo nacer de nuevo. Dios nos regaló fe para creer en Él y creer en el Evangelio. Dios lo hizo todo. Nuestra salvación, nosotros no participamos en nada. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nacimos de nuevo? Bueno, esto, ¿no? Lo que acabo de decir. Pero Dios usó su palabra, a lo mejor, en tu caso, alguien te estuvo predicando el Evangelio, predicando alguna porción de la Escritura. O tú solito abriste la Biblia y empezaste a leer y fue por medio de la palabra que Dios te resucitó, que Dios te dio vida y te dio fe, etcétera. Todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? O fue una predicación, o un día fuiste a la iglesia, o un día alguien te compartió del Evangelio, y ahí es que Dios decidió, no tú, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que Calvino sintetiza y dice, esta doctrina de la gracia de Dios, ¿verdad? Como su segundo punto, es elección incondicional. ¿Sabes? Ahí tú y yo no decidimos, Él en su misericordia. También Pablo dice en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. ¿Recuerdas? Hablando en un lenguaje, si me lo permites, chilango, porque pues al final soy chilango, ¿no? Y Dios ya me perdonó, pero pues de pronto sale ahí el código postal, dicen por ahí, ¿no? Y aparte ver a varios chilangos, pues como que aviva esa parte en mí, ¿no? Entonces, si me lo permites, es como a Dios le dio su regalada gana para salvarnos. No es algo que tú o yo iniciamos. Tú y yo estábamos muertos. Tú y yo no teníamos la capacidad para decidir escoger a Jesús. Eso es una mentira. Dios, en su misericordia, por su voluntad, nos hizo nacer por su palabra, la palabra de verdad. Y luego dice Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿verdad? Tú recuerdas, Santiago está hablándole a judíos principalmente, ¿no? Y para el judío, este término de las primicias es algo muy, muy normal para ellos en su lenguaje, ¿no? Los judíos tenían que traer las primeras cosechas, las primeras, semillas, las primeras cosas, los primeros frutos de sus cosechas. Bueno, en un sentido meramente espiritual, Dios está diciéndonos, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad para que seamos sus primicias, ¿verdad? Es decir, Dios, porque Él es soberano y no
No tiene que preguntarte si, oye, ¿tú quieres conocerme? ¿Tú quieres nacer de nuevo? Él no tiene que preguntarte eso. Él simplemente abrió tus ojos. Él simplemente alumbró con la luz, el resplendor del Evangelio, alumbró nuestros corazones, nos dio vida, ¿verdad? Nos predestinó antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en Cristo y para su gloria. Efesios capítulo 1, puedes leer esto. Romanos capítulo 8, puedes también profundizar un poquito más, ¿verdad? Pero como hemos visto, Dios no es el origen de la tentación, del pecado, nada de eso. Pero Dios es el origen de la vida. No solo de la bios, ¿no? De vida biológica, sino de la espiritual. Dios es el origen de nuestra salvación. Otra vez, y Jesús diciéndole a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca, ¿verdad? Entonces, en este sentido, tiene que ser muy claro para nosotros. Tú no decidiste ser salvo, tú no decidiste, no hay algo, una buena obra en ti que pudiera ayudar a tu salvación. Dios lo hizo todo. ¿Te das cuenta? Por eso es que toda la gloria es para Él. Si tú hubieras colaborado en algo, entonces la gloria pues ya 90% para Dios, 10% para mí, porque fui obediente, porque hice la oración, ¿no? Y no es así. Dios se glorifica 100% en la vida de los que somos salvos, ¿verdad? A través de su Espíritu, de su palabra, nos ha dado una nueva vida en Cristo, ¿no? Otra vez, no eres cristiano, no eres salvo porque hiciste una oración, porque recibiste a Jesús en tu corazón. Eso es una mentira. Eso no enseña la Biblia. Tú y yo somos salvos por su buena voluntad, porque Él de su voluntad decidió hacerlo, porque nos dio vida, porque nos dio fe para creer en Cristo y en el Evangelio, porque a través de su Espíritu y su palabra trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y eso nos llevó al arrepentimiento por el Espíritu Santo, ni siquiera por nosotros mismos. Él nos dio vida aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. No fueron nuestras buenas intenciones, no fueron nuestras buenas obras, no fue algo que Dios vio en nosotros, un potencial, y dijo Dios, a Adán lo voy a escoger, a Rubén, a Anita, porque me convienen. No fue nada de eso, no hay nada bueno en nosotros. ¿Recuerdas el primer punto calvinista? Depravación total, o sea, está podrido. El corazón de Genaro está podrido. No hay, o sea, no puedes hacer un trasplante, no puedes a través de las buenas obras, a través de la religión, mejorar un poco el corazón de Genaro. No, está podrido, está destituido de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia, por medio de su palabra y su espíritu, trajo vida. Algo que estaba podrido, que no tenía remedio. ¿Te das cuenta? Necesitamos un nuevo corazón, necesitamos definitivamente nacer de nuevo, necesitamos una nueva naturaleza. Y ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Y yo quiero enfocarme en esto porque Santiago nos viene diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿no? Del Padre de las luces. Y a veces nuestra mente, incluso como creyentes, estamos pensando en cosas materiales, estamos pensando en el aquí y ahora, en mi salud. Muchas veces estamos pensando en eso cuando es mucho más profundo. Es la eternidad. Es que estábamos antes muertos espiritualmente. Es que no teníamos ningún acceso a Dios y ahora lo tenemos por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? Es mucho más de los problemas que tú y yo pudiéramos estar enfrentando el día de hoy en este tiempo. Por eso necesitamos las Escrituras.
Necesitamos su Espíritu para ubicarnos, ¿no? Para centrarnos otra vez. Centrarnos en el Evangelio, centrarnos en Cristo. Porque pudiera el día de hoy irme muy mal, pudiera estar enfermo, desahuciado. Pero sabes, aún así, Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha salvado. Dios ha perdonado todos mis pecados en Cristo, pasados, presentes y futuros. Él está haciendo una morada celestial para que el día que ya no esté aquí pueda disfrutarle eternamente. Y eso es lo que Santiago quiere llevarnos a meditar, ¿no? ¿Quién lo hace? Otra vez, Dios, de su voluntad. Dios es el único que puede darnos vida espiritual. Él lo hace porque así a Él le ha agradado hacer. Oye, pero ¿cómo es que Dios solo murió por algunos? Él es soberano. O sea, ninguno merecíamos. Y Dios en su misericordia nos escogió, no porque tuviéramos otra vez, ¿no?, algo bueno, sino por el puro afecto de su voluntad. Y eso debiera traer gratitud, debiera traer adoración al Señor y decir, Señor, yo no entiendo por qué me escogiste. Y sabes, jamás lo vamos a entender, pero lo puedes recibir simplemente. Y lo puedes agradecer y puedes, en respuesta, dedicarle tu vida al Señor el tiempo que te quede en este mundo. Dedicarlo para la extensión de su reino, dedicarlo para que otros conozcan del amor y de la salvación que hay en Cristo Jesús. Te decía hace un rato, un muerto no tiene la capacidad de generar vida, no tiene conciencia, no tiene mucho menos convicción espiritual, no tiene comprensión del pecado, mucho menos un deseo de volverse a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. No está enfermo. La Biblia dice que estamos sin Cristo muertos, ¿verdad? Y es cuando Dios, por medio de su palabra, de su Espíritu, nos ha dado vida por su voluntad, ¿no? Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Porque Dios es rico en misericordia, por su gran amor, no fue por nosotros, no fue porque nos portáramos bien, porque somos no tan pecadores, no es por nada de eso. ¿Sabes? El Evangelio no se trata de nosotros. El centro del Evangelio no podemos ponernos nosotros en medio y decir, yo decidí seguir a Cristo. Eso es algo muy arrogante y es algo que no enseña la Biblia. Fue Dios quien nos eligió. Y cuando Dios te elige, no sé si tú te acuerdas, cuando yo creo que todos nos tocó, sobre todo a los hombres probablemente, en la escuela, cuando éramos pequeños y en el tiempo de recreo, y se hacían los equipos de básquetbol o de fútbol, ponían normalmente a los dos mejores a escoger equipos, ¿no? Y cuando tú no eres muy bueno en los deportes, el que alguien te escoja, ¿no?, y que no seas el último así de, bueno, pues ya, ahora sí que quédenselo, pues ya ni modo. O sea, cuando alguien te escoge, te sientes hasta especial, ¿no? Ahora imagínate en este sentido. Dios te escogió, pero no fue por tu bondad, no fue porque, me conviene en mi equipo. No fue por nada de eso. Estábamos muertos, ni siquiera lisiados, estábamos inservibles. Y Dios nos dio vida y nos escogió por su misericordia, por su gran amor. ¿Sabes cómo no vivir para Cristo hoy? No porque es imposible pagarle a Dios, pero ¿sabes? Es una forma de agradecerle, de adorarle. Ninguno de nosotros merecía ser salvo.
Ninguno de nosotros merecía tener vida espiritual. Fue su misericordia, la misericordia de Dios y su gran amor lo hizo posible. La regeneración en el creyente es un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo ocurre todo esto? Regresando al verso 18, Santiago nos dice, no te equivoques. Todo esto es por la palabra de verdad, por la palabra de Dios, ¿no? Apunta esta cita, 1 Tesalonicenses 2:13, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Sabes? Por eso el escritor de Hebreos, del capítulo 4, dice que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, y que penetra, ¿no?, en nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, etcétera, etcétera. La palabra de Dios está viva por medio de su Espíritu en nosotros. Por eso cada que tú te acercas, meditas en ella, ya sea colectivamente como ahora, ya sea en la iglesia, ya sea de forma privada, tú y Dios solos, y abres su palabra y tienes comunión con Dios y respondes a su palabra. La palabra de Dios está actuando en nosotros. Y eso te ayuda a madurar, eso te ayuda a crecer. ¿Te das cuenta? Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso soy calvinista, porque Calvino de pronto dice, a ver, vamos a hacer un resumen, vamos a sintetizar las doctrinas de la gracia. Y en sus 5 puntos, ¿verdad?, tenemos lo que la Biblia enseña. Dios, esta elección donde tú y yo no teníamos nada que ver, Él la inició, ¿verdad? Ahora, versos 19 al 20, ya estamos terminando. Bueno, casi. Versos 19 al 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, otra vez esta ternura de cómo les escribe, les habla a sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Entonces, esto me habla de que necesitamos tener disposición para recibir la palabra de Dios con obediencia. Ok, ya Dios nos salvó, ya Dios nos levantó, nos resucitó en Cristo. Ahora nos toca responder. Y claro, tenemos que responder con disposición para escuchar su palabra. Tenemos que responder guardándola para ponerla por obra, ¿verdad? Otra vez, el llamado no es a que recibas a Cristo en tu corazón. El llamado es a que sigas a Cristo. Una vez que Dios te dio vida, te salvó, el llamado es a que sigas a Cristo, a que permanezcas en Él y en su amor. ¿Te das cuenta? Y aquí Santiago nos presenta una tercera evidencia de un creyente completo y maduro en Cristo. La primera evidencia fue su respuesta hacia las pruebas, ¿no? El tema 1 que vimos. La segunda evidencia de un cristiano maduro es su respuesta ante la tentación. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Incluso ante el dinero. ¿Cómo tú ves el dinero y todas estas cosas, ¿verdad?, que vimos la semana pasada? En esta tercera llamado, por así decirlo, podemos ver esta evidencia a cómo respondemos a la palabra de Dios, ¿no? Es decir, ¿dispones tu corazón para recibirla con gozo, con expectativa, con fe? O de pronto dices, ay, qué aburrido otra vez la palabra de Dios, ¿no? Pues mejor pongo una serie, pongo algo,
¿Cómo estamos disponiendo nuestro corazón día con día? ¿No? Tú y yo sabemos, el cristiano se nutre principalmente de la palabra de Dios. De tal forma que el que no ama la palabra de Dios, el que no está atesorando en su corazón, en su mente, ¿sabes? Es cuestionable si su fe es genuina o no. O sea, he escuchado a algunos hermanitos, hermanitas, que de pronto dicen, bueno, yo casi no medito en la palabra, no leo la palabra, pero me la paso orando, oro muchísimo y de pronto digo, qué miedo, porque ¿qué estás orando? Si no estás guardando la palabra de Dios, ¿no? Y Santiago lo va a decir más adelante. Muchos de ustedes no reciben porque no oran, ¿no? Y los que oran mal para gastar en sus deleites, etcétera, ¿no? Ya lo estaremos viendo más adelante, pero una evidencia de un creyente genuino es su disposición, es su dependencia a la palabra de Dios. Eso es sí o sí. Y cada uno de nosotros debemos cuestionarnos, debemos hacer un inventario y decir, ¿realmente amo su palabra? ¿Es un deleite para mí? Si la respuesta es no, sabes, el Señor quiere que vengas a Él y que se lo pidas y que te arrepientas. A lo mejor hay un pecado que te impide el que tú te acerques a su palabra. Ahora hay una cosa humana en nosotros. Nuestra carne no va a querer las cosas espirituales. Y eso es otra cosa. Cuando identificas que es tu carne, dices, ok, tienes que hacer morir lo terrenal, lo carnal en ti, ¿verdad? Pero yo me estoy refiriendo de que nunca hay un anhelo por su palabra. Ahí deberías cuestionarte si realmente has nacido de nuevo. ¿Te das cuenta? Un creyente genuino está convencido que la Biblia es la palabra de Dios. Y segundo, un creyente genuino va a buscar ponerla por obra para glorificar a su Señor, ¿verdad? Juan 8, 31 y 32 dice Jesús, si permanecen en mi palabra, ¿verdad?, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Conforme tú y yo estamos en comunión por medio de su palabra, Dios va trayendo libertad a nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esto me habla de que hay discípulos piratas, ¿no? Falsos. Por eso dice, verdaderamente serán mis discípulos si permanecen en mi palabra. Mi oración es que tú y yo podamos permanecer en su palabra para ponerla por obra. Por eso Santiago ahí en el verso 19, en la segunda parte, dice, sean prontos para oír. O sea, ustedes deben ser listos, prontos para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Cada día escuchemos mucho más la palabra de Dios que los consejos de alguien más, que incluso las voces de nuestro propio corazón. Escucha y guarda su palabra, ¿verdad? El deseo gozoso de escuchar la palabra de Dios es una evidencia de un hijo de Dios. Y alguien dijo alguna vez, a lo mejor por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, ¿verdad? Para escucharle más y para hablar menos. Debemos escuchar, por así que en estéreo y bien, la voz de Dios, ¿no? El teólogo pastor puritano inglés John Owen dijo alguna vez, si habláramos menos y oráramos más, las cosas estarían mejor de las que están en este mundo. Y creo que sí, es cierto. A veces hablamos y a veces solo nos quejamos y a veces lo mejor que podemos hacer es venir a la presencia de Dios en silencio y comenzar a meditar en su palabra y dejar que su palabra nos santifique, limpie nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Y que sea su palabra haciendo su obra en nosotros, ¿no?
Alguien dijo también alguna vez que la palabra de Dios te alejará del pecado y el pecado te alejará de la palabra de Dios. Revisa en tu vida si de pronto pasa un día, 2 días, 3 días y no abres la palabra. Pregúntate, ¿qué es lo que está pasando? O sea, imagínate si de pronto un día, 2 días, 3 días, una semana, de pronto te encuentras que no estás comiendo comida física, ¿no? Eso sería muy raro. Digo, a menos que estuvieras ayunando a propósito, a menos que, no sé, pero sería algo raro. Y pronto podrías enfermarte y sentirte mal. Bueno, es lo mismo con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Con gozo? ¿Con expectativa? ¿Con fe para ponerla por obra? Por eso Santiago dice, sean prontos para oír, pero tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿A qué se refiere? En este contexto, Santiago se está refiriendo a, número uno, a que todo lo bueno, pero sobre todo la palabra de Dios, que él ha exaltado sobre su nombre y la palabra de Dios ha exaltado sobre todas las cosas, nos han sido dadas por este Dios que tenemos, ¿verdad? Número uno. Pero también en este contexto, prontos para oír la palabra de Dios y tardos para airarnos. ¿A qué se refiere? Y yo creo que muchas veces pudiéramos leer o escuchar la palabra de Dios y enojarnos. Y ¿sabes? He tenido el privilegio y el llamado de enseñar la palabra por muchos años ya. Y me he encontrado con personas que se han enojado conmigo porque yo estoy predicando la palabra y no estoy predicando lo que ellos quieren escuchar, ¿no? De ser un campeón, eres un hijo de Dios y victoria y cosas así, ¿no? Y de pronto se enojan conmigo, o sea, se enojan con el mensajero cuando yo simplemente estoy predicando lo que la Biblia dice. Y a veces en nuestros corazones puede haber esta ira, ¿no? Y por eso Santiago dice, sé tardo para airarte. O sea, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira de Dios, Él sí obra justicia, porque su ira es santa. Pero la ira del hombre, tú y yo nos enojamos en extremo y hay pecado en eso. ¿Te das cuenta? Y por eso Santiago dice, sé tardo para airarte. O sea, piensa, medita. Si a lo mejor alguien que te está predicando la palabra de Dios tiene razón. A lo mejor te está diciendo, recuerda, la palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué comparación tiene el incrédulo con el creyente, etcétera, ¿no? O, ¿sabes? Necesitas perdonar porque la Biblia dice que, ¿no? Y te dicen, ¿sabes? Tú no te enojes. Sé tardo para eso y trata de discernirlo y tomarlo como de parte de Dios, esa exhortación, si viene en su palabra, ¿verdad? Obviamente. Y no te enojes con el mensajero, pero tampoco te enojes con el mensaje, porque es Dios mismo. Cuando a veces Dios nos disciplina a través de su palabra, pues al principio no hay mucho gozo en eso. Pero debes poner tu fe y anteponer tu gozo en lo que Dios va a producir más adelante en ti por esa disciplina. Y recibirla con mansedumbre, lo vamos a ver más adelante, ¿no? A veces Dios nos confronta por medio de su palabra, por medio de un estudio bíblico, por medio de tu esposo o de alguien cercano y te exhorta Dios a través de su palabra, ¿verdad? Bueno, Santiago te dice, sé tardo para airarte. No trates de justificarte, no trates de evadir. Si eso está en la palabra de Dios, tómalo como palabra de Dios y no palabra de hombres, ¿verdad? Ten una disposición para escuchar su palabra. No tengas un corazón rebelde. ¿Te das cuenta? No usemos la palabra de Dios también, por otro lado, para nuestra propia conveniencia, ¿no? O sea, eso sería usarla carnalmente o tratar de usarla carnalmente.
Un poco como esta idea de a tu esposo o a tu esposa, ya oíste, ¿no? Y el codazo así de, ¿ya escuchaste? ¿No? No, o sea, esto es para ti principalmente. Tómalo de esa forma, ¿verdad? No lo uses para debatir, para pelear con otros, ¿no? No te llenes de enojo por escuchar la palabra de Dios, por escuchar la verdad, sino ven al arrepentimiento y di, sabes, Señor, perdóname porque yo he tomado decisiones en contra de tu palabra. Perdóname, ¿no? Ten disposición para recibir la palabra con pureza. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Sí, verso 21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me encanta el contexto, ¿verdad? Porque estos versículos fácilmente los podríamos aislar y a lo mejor hablar de, mira, sé pronto para escuchar y tardo para airarte. Y a veces, esposa, mira, en las mañanas no te enojes y tú dices, realmente no está hablando de eso. El contexto está en la palabra de Dios, ¿no? Y lo mismo, aquí en el verso 21 dice, dos cosas que debemos responder tú y yo. Número 1, desecha toda inmundicia de tu corazón, ¿verdad? Mucho de nuestro caminar con Cristo es despojarte y vestirte. Pablo en la carta de Efesios habla mucho de esto, Colosenses, ¿no? De vístete de la justicia de Cristo, vístete, pero también despójate de tu vieja naturaleza, ¿no? Mucho tiene esta figura. El creyente necesitamos constantemente desechar lo que nos sirve, pero vestirnos de lo que Cristo tiene para nosotros, ¿no? Entonces lo primero es desechar toda inmundicia. ¿Qué necesitas desechar para poder recibir la palabra de Dios con mansedumbre? O sea, a veces hay pecados que abrazamos tanto que eso nos impide recibir con mansedumbre la palabra de Dios. O sea, a lo mejor hay un pecado ahí, o varios pecados, que no quieres soltar y que te aferras a ellos, ¿no? Bueno, Santiago nos está diciendo, desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Creo que más claro no puede ser, ¿no? O sea, nuestra responsabilidad ya en Cristo es que decidas desechar la inmundicia y la malicia que hay en ti. Claro que el Señor está para ayudarte, pero si tú no tienes disposición para obedecer su palabra, sabes, no va a pasar nada. Ten disposición. Primero, desechando toda inmundicia y malicia. Hay un dicho que dice, Dios no puede darte o llenar algo que ya está lleno, ¿no? En un sentido, tu corazón. Si tú te aferras a tu pecado, sabes, Dios quiere limpiarte, pero necesitas tener disposición para que Él te limpie. Desecha la inmundicia. ¿Qué cosas hay inmundas en tu vida, en tu mente, en tu cuarto, en tu computadora, en tu teléfono, ¿Qué cosas hay? Bueno, deséchalas. Y entonces, número 2, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí no está Santiago hablando de esta salvación eterna, sino de somos salvos día a día en este contexto de, ¿no te ha sucedido que de pronto cuando pasas tiempo con Dios, obedeces a Dios, dices, wow, me salvé de esta, ¿no? O sea, una discusión o en mi trabajo o algo porque el Señor me habló, en un sentido te salvaste de esa, ¿no? Es algo parecido, la cual cuando tú desechas la inmundicia y recibes con mansedumbre su palabra, puede salvar tu alma. Es decir, la santificación es ese proceso continuo, ¿no? Donde va salvándonos de nosotros mismos, ¿verdad?
Pero lo importante es que es 2 de 2. O sea, no puedes tratar de recibir su palabra si no decides desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Es 2 de 2, ¿verdad? Qué importante es escuchar la palabra de Dios con buenos motivos, con un corazón expectante. Muchas veces Dios de pronto va a decidir ya no hablar a tu corazón. A mí ha habido periodos en mi vida donde ha sucedido esto. Y de pronto digo, Señor, o sea, veo que al de al lado está bien gozoso, Dios le habló, está bien avivado, y yo así bien apático, bien. Y hemos escuchado la misma prédica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces Dios me hace ver esto. Hasta que tú no decidas desechar toda inmundicia, hasta que tú no decidas dejar esto a un lado para recibir mi palabra, yo ya no te voy a seguir hablando más cosas. Porque lo que te quiero hablar es lo mismo que te he pedido desde el principio. Desecha tu inmundicia y toda abundancia de malicia. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando un creyente de pronto dice, como que siento que Dios no me habla, muy probablemente es porque no estás dispuesto a desechar pecado en tu vida y lo quieres acumular allí. Voy a dar un ejemplo muy bizarro, pero creo que es más bizarro nuestro pecado. O sea, imagínate que en tu baño no le jalas la cadena y dejas que se amontone todo allí. Y luego dices, Señor, pero límpiame, pero no siento que un buen ambiente, no siento. ¿Y qué Dios te dice? Pues, jálale, bro. O sea, determina en tu corazón sacar el pecado. Tíralo por el caño, ¿no? Literalmente. Y hasta que haces eso, entonces tu corazón está listo para, con mansedumbre, recibir su palabra. Pero mientras tú te sigas aferrando a tu pecado, a tu porquería, ¿qué sentido tendría que Dios te siga hablando si vas a tratar de combinar eso puro, eso santo, con tu pecado? ¿Se entiende? Perdón por este ejemplo, ¿no? Pero creo que a veces es así. Por eso Jesús en Mateo 5, verso 8 dijo, bienaventurados los del limpio corazón, corazón, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No solo en un futuro, sino en el día a día estarán viendo a Dios obrando en sus vidas. ¿Te das cuenta? Dios quiere que estemos dispuestos para desechar toda malicia, todo pecado, toda inmundicia en nuestras vidas, para entonces seguir recibiendo su palabra de forma mansa, y eso salvará cada área de nuestras vidas, ¿no? La mansedumbre es como el ajo en la cocina, ¿no? Mi mamá siempre dice que el ajo es el rey de la cocina, ¿no? O sea, siempre en cada platillo, digo, a menos que sea algo dulce, obviamente, pero cada platillo, la base es el ajo, ¿no? El ajo es el rey de la cocina. Siempre dice mi mamá eso, ¿no? Al cocinar. Y la mansedumbre es algo parecido. O sea, si no está ahí presente cuando te acercas al Señor, ¿sabes? O sea, te va a faltar sabor, te va a faltar algo, ¿no? ¿Cómo estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo estoy viniendo a su palabra? ¿Cómo estoy en el discipulado, en este estudio bíblico, cuando me congrego? Pregúntate, ¿cómo estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Con soberbia? ¿Con pecado en mí todavía? ¿Que quiero abrazar, que quiero atesorar? ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces, esta fue la primera parte de las Escrituras. Me ayudan a madurar. Si Dios nos presta vida, la próxima semana estaremos viendo la segunda parte de las Escrituras. Entonces, pues, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario final? Micrófonos abiertos, adelante.